Mi gente, bienvenidos a esta serie de videos que les voy a hacer sobre sanación y sobre cómo sanar. Este va a ser solamente el primero donde les voy a explicar el proceso que uno hace para cómo sanar, pero en los siguientes videos les voy a estar contando sobre cómo sanar con mamá, con papá, cómo sanar dinero, cómo sanar relaciones de pareja, cómo sanar absolutamente todo, mi gente. Entonces disfruten este primer videito y nos vemos también en los próximos. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este primer videito de esta sección donde vamos a estar hablando de qué es la sanación y cómo es sanar. Y en resumidas cuentas, dentro de todo este proceso que yo he tenido con muchos clientes en estos últimos 6 años, con todo el proceso de sanación que he hecho con ellos y que he hecho también conmigo y mi familia, me he dado cuenta de varias cosas que es lo que te quiero traer en el día de hoy. Para las personas que me siguen y me conocen muy bien, saben que yo soy demasiado académico, entonces muchas de las cosas que yo les voy a enseñar va a ser con tablerito y todo y tratar de que sea lo más simple posible para que tú puedas entender cómo hacer un proceso de sanación. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar teniendo en cuenta que hacer un proceso de sanación es cambiar la perspectiva de lo que me sucedió a mí cuando se generó un trauma, un dolor en nuestro cuerpo y en nuestra información, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y es que cuando tú eras niño, a ti se te generó un trauma, un dolor, cuando papá se fue, mamá se fue, cuando hubo maltrato, cuando hubo abuso, cuando hubo grosería, cuando hubo lo que sea, cuando hubo bullying. Entonces, esa información que entra en ti viene a partir de una programación, que ya te voy a explicar cómo funciona esa programación, que nosotros creemos que eso es cierto. Esa programación genera una creencia en nosotros y a partir de esa creencia nosotros almacenamos esa creencia en nuestro subconsciente y no sé si sabías, pero el 5% de toda la información que hay en nosotros es consciente. Y el otro 95% es la información subconsciente. Entonces, todas esas creencias que teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, se almacenan en ese 95% y es lo que empieza a dirigir nuestra vida. Si tú todavía no entiendes qué dirige tu vida, es tu subconsciente y las creencias y programas que tú tengas en tu subconsciente. Y la cuestión es que en el proceso de sanación me he dado cuenta que más que cambiar, nosotros tenemos que hacer un proceso de aceptar realmente quiénes somos nosotros. Pero entonces una vez un estudiante me preguntó, José, entonces si un asesino es un asesino, ¿él tiene que aceptar que es un asesino y estar bien con eso? No. Aquí es donde vamos a empezar a explicar. Y es que tú eras este niño que está aquí, y al momento que se generó un trauma en este niño que estamos viendo acá, este niño empieza a generar una capa. Y esa capa es la creencia que nos protege de ese dolor que pasó. Entonces, este niño fue tal vez maltratado por papá. Entonces, él genera o ella genera una creencia de papá es abusivo, los hombres son malos, la autoridad es mala, mejor me escondo, me siento chiquito, me siento desvalorizado. Y esta capa genera una creencia, ¿vale? Entonces, esta creencia que genera esta persona empieza a evolucionar a medida que la persona va teniendo más experiencias de vida que le recuerden esto que se generó acá. Entonces va a llegar un punto que esta persona va a tener tantas capas que se crearon a partir de tantos momentos que si te das cuenta, estas capas no dejan ver lo que realmente es este niño. Y puede que dentro en medio de todas estas creencias, como estamos hablando de maltrato, entonces la persona, y esto pasa en todos los casos, o al menos en la gran mayoría de los casos, y es que tú te conviertes en lo que odias, tú te conviertes en lo que toda la vida estás rechazando. Entonces, esta persona que fue maltratada, ¿cierto? Empieza a generar unas creencias creyendo que el maltrato es la única forma en cómo puede relacionarse con la vida. Y puede que una de esas creencias sea, voy a agredir a otra persona. Y puede que eso se siga evolucionando y esta persona se convierta en un asesino. Entonces es como, tengo que aceptar que es un asesino. Aceptarlo, sí, en términos de que nosotros tenemos que aceptar el proceso de la persona, pero esta persona lo que tiene que hacer es aceptar este primer momento que pasó que generó nuestro primer trauma. Y para poder hacer esto, necesitamos empezar a quitar capa por capa en cada proceso de sanación que nosotros hacemos hasta que logremos encontrar el punto
por el cual empezó el trauma y ese punto por el cual empezó el trauma, hacer un proceso de sanación, de cambiar la perspectiva, que ya les voy a explicar cómo se cambia esta perspectiva. ¿Listo? Pero entonces, vamos a empezar con esto, y es que esta persona, esta creencia la genera a partir de que lo primero que ocurre en nosotros es un pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento y a partir del pensamiento decidimos generar una conducta. Y después de generar esta conducta, vamos a decidir, o perdón, decidir no, sino vamos a tener una experiencia, ¿cierto? Yo tengo una conducta, esta conducta genera en mí una experiencia y esta experiencia, si es positiva, genera en mí una emoción positiva. Si de pronto es una emoción negativa, pues va a generar, si es una experiencia negativa, va a generar en mí una experiencia negativa. Y si esta emoción que yo estoy sintiendo sea positiva o negativa, después lo que se va a generar es de nuevo un pensamiento o vamos a colocarlo también como una creencia. ¿Listo? Después de la emoción se genera la creencia. ¿Qué pasa con esto? Y es que si te das cuenta, hay un recorrido largo por el cual se genera una creencia en nosotros que viene a partir de una emoción que sentimos por esa experiencia, por la conducta que decidimos hacer, por ese primer pensamiento. ¿Vale? La forma en cómo nosotros empezamos a reprogramarnos, como te estaba diciendo, es encontrar este primer trauma, este primer pensamiento que me hizo generar esta primera conducta, ¿cierto? Que tal vez en el momento que yo recibí la agresión de papá, el pensamiento fue, papá es malo, o los hombres son malos, o debo esconderme, o debo hacer mi chiquito. En mi caso, yo recuerdo que yo me escondía mucho. Y después esto va a generar en nosotros una conducta o la conducta tal vez pues simplemente recibir la agresión, ¿cierto? Y ese recibir la agresión puede ser en salir corriendo, en acostarme a llorar, en recibir el golpe y de pronto devolverle el golpe, lo que sea. Hay una conducta. Y esta conducta claramente genera una experiencia que me genera una emoción, en este caso negativa, y aquí es donde ya la creencia queda supremamente marcada. Para nosotros poder reprogramar esto es encontrar este primer pensamiento. Lo que sucede es que hay traumas que se generan tantos pensamientos alrededor que encontrar la raíz a veces cuesta un poco o limpiar todo a veces cuesta un poco. Pero el proceso de sanación es tú cambiar la perspectiva de esta primer creencia que tú armaste en el proceso de recibir ese dolor, ese trauma o de esa situación que hayas pasado. ¿Listo? Voy a detenerte un momento solamente para recordarte que tenemos una membresía donde ayudamos a las personas a que descubran y potencien sus dones espirituales, a que sus sentidos extrasensoriales sean potenciados, la clarividencia, claraudiencia, clarisentencia, clariconocimiento. Y no solo eso, vas a encontrar libros, meditaciones y una comunidad que está en este despertar como tú. Entonces, aquí abajo te voy a dejar el link y nos vemos adentro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Y es que este niño o niña que tiene tantos traumas detrás de esto, si te das cuenta, cuando esta persona empieza a decir, ¿quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Porque es una pregunta que todos en algún momento nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué deseo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Hay muchas capas que no permiten ver a ese niño, a esa niña, o la luz que hay detrás de esa pregunta que tú estás haciendo. Porque tenemos muchas capas encima. Y lo que sucede es que estas capas que te estoy mencionando terminan siendo esa programación subconsciente del 95% que yo te estaba mencionando. Entonces, cuando se presenta un escenario donde se refleja este dolor o una emoción similar, o aquí hay una persona que tal vez me acuerde a papá, se va a activar ese código que nosotros tenemos del 95%, que no es el propio de la luz, sino es ese programa del 95% del subconsciente donde se hace trauma, y nosotros no estamos actuando desde un amor genuino, desde lo que yo realmente soy hacia el mundo, sino estoy actuando desde ese miedo. Y ese miedo es lo que no me permite conectar con la luz de lo que yo soy, con la luz de lo que yo quiero ser, con la luz de lo que yo deseo. Y hasta el momento que nosotros no logremos ver cuál es la luz de esa situación, de ese momento, de ese trauma, de ese papá, de esa mamá, yo no voy a experimentarme en amor hacia estos escenarios, sea cual sea que se esté presentando, que me esté reflejando esto.
Entonces yo tengo que aprender a identificar si la forma en como yo estoy actuando lo estoy haciendo desde un miedo o si realmente lo estoy haciendo desde una conducta de amor. Porque en el caso y en el ejemplo que te estamos colocando de un papá agresor, un papá que maltrató, las creencias que esta persona va a generar y las conductas que esta persona va a generar gracias a las creencias que tiene, va a ser en constante protección, en este caso hacia el masculino, porque estamos hablando de papá, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo veo un masculino que tenga una personalidad tal vez similar o una energía tal vez similar a la de papá, yo voy a estar automáticamente protegiéndome, cuidándome, y tal vez esta otra persona no tiene ninguna intención de maltratarme como lo hizo papá, pero yo voy a estar en la defensiva sin saber por qué. ¿Mm? Entonces, el identificar eso es lo que permite, y cuando te pase, lo importante es que tú te hagas la pregunta de, ¿realmente estoy actuando desde el miedo o realmente estoy actuando desde el amor? ¿Sí? ¿Esta reacción que yo estoy teniendo viene del miedo o esta reacción que yo estoy teniendo viene del amor? ¿Esta decisión que yo estoy tomando viene del miedo o esta decisión viene desde el amor? Porque muchas veces tomamos una decisión por miedo. Esa persona que quiere lanzar su emprendimiento, pero le cuesta dejar el trabajo que tiene solamente por miedo a la escasez, por miedo a no tener, por miedo, y es entendible, pero es por una capa que tú tienes. Y si nosotros empezamos a actuar desde ese miedo, no vamos a permitir que la luz que podemos recibir de lo que realmente queremos hacer se exprese, porque en el campo energético, créeme, todo es una red que está conectado, nos, y que esa conexión que tenemos nos permite poder sentir y que el otro sienta lo que nosotros estamos experimentando, así tú se lo menciones o no. Pero yo estoy 100% seguro que si una persona está enfrente tuyo y te está comunicando algo y así no te diga que tiene miedo, pero por dentro tiene miedo, nosotros vamos a identificar que esa persona tiene miedo. Es como la persona que te dice, no, yo no estoy enojado, pero tú sabes que está enojada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y es precisamente por esto. ¿Vale? Entonces, ahora sí, te voy a mostrar cuál es el camino que nosotros debemos hacer para poder hacer este proceso de sanación de la manera más amorosa posible. Mira, nosotros tenemos muchos puntos de energía, ¿cierto? Pero hay 7 centros, en algunos lugares dicen 8, en otros lugares dicen 9, en otros lugares dicen 12, y todos están en lo cierto, depende del foco que se le quiera dar y hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Pero en este caso yo te voy a hablar de los 7 centros de energía que todos conocemos como los 7 chakras, ¿verdad? Entonces aquí está la raíz, aquí está el sacro, aquí está el plexo, aquí está el corazón, aquí está nuestra garganta, aquí está nuestro tercer ojo y aquí está nuestro chakra corona. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos centros van a representar vamos a decirlo así, un desbloqueo que yo tengo que hacer en un proceso de sanación. ¿Listo? Entonces, siempre que se presenta cualquier situación o vas a sanar una situación que se presentó hace mucho tiempo, nuestra primera parte, nuestro primer proceso es llegar a hacer un proceso de aceptación. Perdón, esa quedó un poco rara. Vamos a volverla a hacer. Y es un proceso de aceptación. ¿Listo? Volvió a quedar rara, no importa. Aceptar no es lo mismo que resignarnos. ¿Listo? Resignarnos es, yo no puedo cambiar esta situación, así que lo debo hacer. ¿Mm? Y aceptar es muy similar porque tú tampoco vas a poder cambiar la situación que pasó o la situación que está pasando, pero sí puedes cambiar la situación interna que está pasando contigo. ¿Cuál es el estado emocional que yo estoy eligiendo tener? El resignarse es, yo sigo con el mismo estado emocional. Yo sigo con la tristeza, sigo con el enojo. Y sí, yo acepto que usted, mamá, sea así, pero yo también soy así, entonces voy a estar enojado toda la vida porque usted es así. Y eso es resignarse. El aceptar es lograr generar ese estado de emoción de luz que me permite poder ver la luz de ese escenario que está pasando. ¿Listo? Entonces, pasa una situación y las reacciones negativas que empezamos a tener es lo que poco a poco debemos empezar a limpiar. Ese enojo, ese grito, esa cachetada, lo que sea tu reacción negativa en el momento que se presenta un escenario, es lo que tenemos que poco a poco empezar a quitar. ¿Listo? Y eso se hace aceptando la situación, que todo es un proceso y como te estoy enseñando un proceso, en ese proceso yo sé que muchos escenarios que son muy fuertes, no vas a decir en el primer momento, lo acepto y estoy todo ok con eso y voy a generar un estado de emoción de felicidad. Tal vez no se pueda, ¿vale?
Porque es un proceso mientras lo aprendes y más adelante, cuando ya le tengas el tiro, vas a ver que lo vas a poder hacer inmediato. Inmediato vas a poder generar un estado de aceptación. Entonces, el primer proceso, la primera parte del proceso es lograr aceptar, ¿vale? Después de que yo acepto esta situación, muchas veces el aceptar y yo decir como, ok, pareja, mamá, dinero, emprendimiento, empresa, lo que sea, acepto que esto no esté funcionando. Voy a aceptarlo. Más sin embargo, esto va a generar aquí en nuestro segundo chakra un sentir, ¿cierto? Yo voy a estar sintiendo algo. Y esa emoción que se esté manifestando, nuestro segundo paso es permitirnos sentir esa emoción. ¿Listo? Yo me permito sentir esta rabia, me permito sentir este enojo, me permito sentir esta tristeza, esta nostalgia, esta depresión, estas ganas de morirme, estas ganas de suicidarme, la siento. Ojo, no hago nada con esto, solamente lo siento. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que en este sentir muchas veces no nos permitimos sentir una emoción porque creemos que está mal sentir esa emoción. Creo que está mal enojarme con mamá, creo que está mal enojarme con Dios, creo que está mal yo querer decirle esto a papá con este enojo que tengo y es como, no, no está mal. Permite, de hecho, es que nada está mal, simplemente es cuestión de perspectiva. Simplemente es que te permitas sentirla, que te permitas experimentar el qué pasaría si yo me abro a la posibilidad de que, con el ejemplo que estamos hablando de papá, de en este momento sentir este odio, esta rabia, esta ira hacia papá, ¿vale? Solamente ábrete la posibilidad de sentirla. ¿Listo? Si hay una parte de ti que dice como, no, está muy mal que yo sienta odio, hey, no es la mejor emoción para vivir, estoy de acuerdo, pero necesitamos sanarla. Y si se está presentando, porque yo no estoy diciendo, créate un odio hacia él, no, es la emoción que se te presente. Y si en el momento se te está presentando un odio, hey, siéntelo. ¿Listo? Después de que nosotros estamos sintiendo la emoción o en el momento que estamos sintiendo la emoción, se nos abre aquí nuestro tercer paso, que yo lo llamo el hacer. O sea, de acción, hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Listo? Ahora, esta emoción a mí me va a pedir que haga algo. Si tú tienes rabia con papá, seguramente la emoción está queriendo responderle, está queriendo gritarle, está queriendo hasta pegarle, está queriendo hacer algo. Aquí pasamos a algo muy importante. La acción que tú tienes que hacer detrás de la emoción que estás sintiendo, si tú ves que esta acción va hacia otra persona, o sea, como que yo voy a sacar mi emoción negativa hacia otra persona, ahí es donde yo le pongo un freno y no lo hago. ¿Listo? No lo hago. Pongo un ejemplo. Si yo tengo rabia con un familiar mío por X o y yo cojo a esta persona y le digo, es que usted es un hijo, usted es un malpa, usted es un gono, lo que sea, y yo le expreso toda esta rabia que estoy teniendo de esta forma, yo lo que voy a hacer es generar más daño en esto que estoy tratando de sanar. Yo no estoy diciendo que no le comentes lo que te molestó. No, esto lo vamos a hacer, pero más adelante. Por el momento es como esa emoción que estás sintiendo, si te están dando ganas, porque estás sintiendo la emoción y te están dando ganas de pegarle perdón la palabra, el putazo de la vida a esta persona, yo lo que he hecho y me ha funcionado muy bien es que cojo un audio del celular en una conversación que tengo conmigo, abro esa conversación del celular, cierro los ojos, pongo un audio, cierro los ojos e imagino que le estoy mandando el audio a la persona. Y empiezo, es que usted es un hijo, usted me hizo esto y me sentí así, bla, 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 lo que sea. ¿Listo? Lo que sea, lo vas a botar ahí. Ya después, cuando hayas logrado soltar, ahí con estos pasos te vas a dar cuenta que te permitiste sentir la emoción, que te permitiste pegar ese putazo y que nada pasó. ¿Por qué? Porque no se lo estás lanzando, no le estás lanzando la mierda que estás sintiendo a la otra persona, sino simplemente estás en un proceso de ti para ti. ¿Por qué? Aquí, en estos tres pasos que yo te estoy mencionando, hay algo muy importante, espérenme porque no sé si se les vaya a alcanzar a ver este otro color. Sí, estos tres pasos es muy importante tener en cuenta que yo, algo que tengo que hacer conciencia es que esto que haya pasado en mi vida, lo que sea que haya pasado en mi vida, esto que yo estoy sanando, es mi responsabilidad. Y no es responsabilidad del otro.
Si a mí me trataron mal es porque yo, de alguna forma, tengo una responsabilidad dentro de este proceso y la responsabilidad tal vez es que tengo que aprender a poner límites, tengo que aprender a pararme un poco más firme, tengo que aprender a amar a esta persona, lo que sea el aprendizaje y que solamente lo vas a descubrir cuando hagas todo el proceso. Pero tienes que saber que es tu responsabilidad. ¿Listo? Ahora, una vez a mí me llegó, yo haciendo este proceso, a mí una vez me llegó la sensación de la emoción de querer quitarme la vida. Y yo dije, ok, entonces si el siguiente paso es hacer, entonces que me mato y me suicido, me quito la vida. No, todo lo que arremete, todo lo que violenta a otra persona o te violenta a ti, te agrede a ti o agrede a otra persona, no lo hagas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tenemos que buscar tal vez una acción que nos permita hacer sentir eso que estoy sintiendo. Entonces, en el momento que yo dije como, bueno, tengo ganas de morirme, no lo voy a hacer porque una parte de mí quería seguir viviendo, pero en verdad tengo unas ganas impresionantes. De hecho, llevaba una semana donde me llegaban pensamientos de querer quitarme la vida y todo esto. Yo lo que hice fue como, bueno, vamos a permitirnos morir. Me acosté en la cama, me puse en posición así como cuando ponen a una persona en una tumba y yo dije, me voy a morir. Silencio absoluto y me permití quedarme ahí por unos 30 minutos, sintiendo la muerte, sintiendo las ganas de querer morirme y que esos pensamientos y esas sensaciones de querer morirme llegaran y permitirme sentirlos mientras yo estaba ahí en posición de muerto, ¿vale? Y ahí entendí que lo que me estaba pidiendo la energía es que yo permitiera que dejara morir muchas cosas de mí, que estos son varios de los despertares espirituales que tenemos, a veces hasta la noche oscura del alma, que más adelante haré un video de esto, pero es permitirme que muchas partes de mí mueran, que muchas partes de mí no sigan, porque no me estaban funcionando. ¿Listo? Entonces, después de esto, nosotros pasamos al cuarto paso, que es el que más me encanta a mí en lo personal, que es amar. Y es toda la oscuridad que haya salido acá, toda la oscuridad que haya salido de mí en este proceso, ámalo. Aprende a amar esa oscuridad. Aprende a amar ese enojo que tuviste. Aprende a amar, porque esa emoción negativa que acabas de sentir te está haciendo evolucionar, te está haciendo crecer, te está haciendo encontrarte, que es lo más importante. Está haciendo que tú quites todas esas capas y que logres saber quién realmente eres, de dónde vienes, para dónde vas. ¿Vale? Entonces, este proceso de esta emoción negativa que acabas de sentir, ámalo porque te está haciendo crecer. Y esto es sumamente importante porque cuando tú logras amar el proceso, llegamos a nuestra garganta, que es la frecuencia. Tú quieres saber por qué muchos procesos de sanación no cambian tu frecuencia y tú sanas y sigues en lo mismo, sigue pasando lo mismo en tu vida, es precisamente porque no alcanzamos a llegar acá. Tal vez te quedaste aquí, tal vez aquí, tal vez aquí, tal vez aquí, pero no has alcanzado a llegar acá. Pero hay que pasar todo esto para nosotros poder lograr cambiar nuestra frecuencia. En el momento que tú te estás amando en este proceso, en el proceso que tú amas esa oscuridad, el amor lo que permite es que tú puedas depositar luz en ese proceso, que tú deposites luz a esa mamá, a ese papá, a ese abuso, a ese maltrato, depositas luz. Y cuando depositas luz, lo que hacemos es repolarizar la energía. Si tú tenías una onda, que esta onda estaba bien abajo, ¿cierto? Cuando tú repolarizas la onda se sube y toca el punto de arriba. Y aquí se logra estabilizar, ¿cierto? Y llegas a una nueva frecuencia. Y el objetivo es llegar a esa nueva frecuencia. Porque cuando llegas, perdón, cuando llegas a esa nueva frecuencia, logramos llegar a nuestro tercer ojo, que a esto es a lo que yo le llamo ver. Cuando tú logras llegar a esa frecuencia y ese tercer ojito se activa, nosotros logramos ver esa luz que nosotros somos y que este escenario me estaba pidiendo transmutar para poder reflejar la luz del alma que quería expresarse y que por las capas que tenía no podía.
y te vas a lograr ver, te vas a lograr ver en ese valor, te vas a lograr ver sin culpas, te vas a lograr ver desde el merecimiento, desde Dios, desde la alegría, desde la dicha. ¿Por qué? Porque cambiaste la frecuencia. Y desde ahí vas a lograr ver lo maravilloso, maravillosa que tú eres. Y el último paso, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque de este se encarga Dios, que es nuestro chakra corona, y yo lo llamo entender, porque es cuando tú entiendes por qué carajos pasaste lo que pasaste, entiendes que realmente todos esos traumas y capas que tenías estaban tapando la mejor versión de ti y que lo único que tenías que hacer es aceptar esa luz que tú eres. Y este es el proceso de sanación que nosotros podemos hacer. Practícalo y más sin embargo, importante, y es que estos procesos muchas veces al inicio van a requerir de un apoyo, van a requerir de un terapeuta, van a requerir de un mentor, mientras tú aprendes a sentir, mientras aprendes a transmutar esa emoción, mientras aprendes a amar y a llevar luz a ese escenario, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una membresía creada que aquí abajo te voy a dejar el link, donde ayudamos a las personas a potenciar sus dones espirituales. Y no solo eso, ayudamos a todos estos procesos, a que tú te logres reconocer, a que tú te logres ver, a que tú sepas quién eres, ¿vale? Entonces, aquí abajo te voy a dejar el link. Importante, aquí en YouTube yo te voy a dejar una serie de videos de cómo hacer para sanar con mamá, con papá, con el dinero, con pareja, con hermanos. Aquí te voy a dejar los videos cada 8 días para que estés muy pendiente y empecemos esta serie de sanación que fue una canalización que recibí donde Dios me dijo, empieza a hacer videitos para YouTube donde vas a explicar detalladamente todos estos procesos de sanación y más adelante vamos con otra serie de videos de otro tema. Por el momento, nos vamos a ir con sanación. ¿Listo? Mi gente, espero me hayas entendido. Aquí puedes entrar a nuestra membresía, donde estos procesos van a ser mucho más fáciles, van a ser en comunidad, donde vas a recibir mentorías, no solo conmigo, sino con otros mentores, muchas mentorías al mes. ¿Listo? Entonces, mi gente, bendiciones, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.